¿Sabes cuál es la diferencia entre las personas que logran transformar completamente sus vidas y aquellas que pasan décadas hablando de cambio, pero viviendo exactamente igual? No es la motivación, no es la información, ni siquiera la voluntad. Es algo mucho más profundo y preciso. Es saber exactamente qué hacer y en qué orden hacerlo para que cada acción genere un efecto dominó de transformación real. ¿Has sentido alguna vez esa frustración de conocer 1000 técnicas de autoayuda, pero seguir atrapado en los mismos patrones? Esa sensación de haber leído todos los libros, visto todos los videos, intentado todas las estrategias, pero al final del día seguir sintiéndote igual de perdido que antes. ¿Has experimentado esa amargura de ver que otros logran cambios que parecen imposibles, mientras tú te quedas dando vueltas en círculo? Si eres padre o madre, probablemente conoces esa desesperación silenciosa de querer ser el ejemplo que tus hijos merecen, pero sentirte atrapado en versiones de ti mismo que no respetas, patrones que prometiste no repetir, pero que resurgen automáticamente cada vez que la vida se pone difícil. Esa angustia de saber que el tiempo pasa y que cada día que no cambias es un día menos para construir la vida y la familia que realmente deseas. La verdad más revolucionaria que puedo compartir contigo en estos próximos minutos es que la transformación real no es un proceso misterioso que requiere años de terapia o disciplina sobrehumana. Es un proceso sistemático con pasos específicos que, cuando se aplican en el orden correcto, generan cambios medibles en semanas, no en décadas. El gran psicólogo Carl Jung descubrió que el alma humana sigue patrones predecibles de crecimiento y que cuando entiendes estos patrones y los activas conscientemente, puedes acelerar procesos de transformación que normalmente tomarían una vida entera. No es magia. Es tecnología interior aplicada con precisión científica. Si sientes que estas palabras despiertan algo que has estado esperando escuchar durante mucho tiempo, suscríbete a este canal y déjame tu comentario, porque estos próximos minutos pueden ser el punto de inflexión que has estado buscando sin saberlo. Porque a veces, una sola conversación honesta puede cambiar el rumbo de toda una vida. Y es ahí donde comienza esta historia. En los barrios que abrazan el centro histórico de Oaxaca, donde el aroma del mole negro se mezcla con el copal que queman las mujeres zapotecas y las campanas de Santo Domingo marcan el ritmo de días que parecen repetirse en ciclos eternos, vivía un hombre llamado Aurelio Mendoza. Tenía 39 años, manos que conocían el trabajo desde la infancia y una mirada que había perdido la capacidad de ver posibilidades en lugar de problemas. Aurelio era electricista, un oficio que había aprendido de su padre y que le daba lo suficiente para mantener a su familia en sobrevivencia perpetua, pero nunca lo suficiente para prosperar o construir algo sólido. Cada mes era una negociación constante entre las cuentas que llegaban y el dinero que entraba. Una vida de parches económicos que se habían vuelto la normalidad. Su esposa, Soledad, trabajaba en una tienda de artesanías en el centro de la ciudad, donde vendía productos de comunidades indígenas a turistas que compraban pedazos de cultura mexicana a precios que no reflejaban el trabajo real que llevaban. Era una mujer inteligente y resiliente que había aprendido a sostener la familia emocionalmente mientras Aurelio se enfocaba en sostenerla económicamente. Sus 3 hijos, Itzel de 15 años, Emiliano de 12 y la pequeña Xochitl de 8 años, habían crecido viendo a sus padres trabajar incansablemente, pero nunca avanzar realmente. Habían normalizado la idea de que la vida era algo que se aguanta, no algo que se disfruta o se crea conscientemente. Pero lo que más atormentaba a Aurelio no era la situación económica en sí, sino la sensación de estar viviendo en piloto automático, repitiendo los mismos patrones de su padre y su abuelo sin haber elegido conscientemente esa vida. Cada mañana se despertaba sintiéndose como un actor que interpreta un papel que no escribió, en una obra que no eligió, para una audiencia que no le importa. Había intentado cambiar muchas veces.
Había comprado cursos en línea sobre emprendimiento, había asistido a seminarios motivacionales, había leído libros de autoayuda que prometían transformación en 30 días. Pero cada intento terminaba de la misma manera, con una explosión inicial de entusiasmo, seguida por un regreso gradual a los mismos patrones de siempre. La crisis llegó un jueves por la tarde, cuando Aurelio estaba reparando la instalación eléctrica de una casa en el barrio de Xochimilco, y escuchó una conversación que cambió todo. Los dueños de la casa, una pareja de profesionistas de Ciudad de México que habían comprado la propiedad como casa de fin de semana, estaban discutiendo sus planes de expansión empresarial. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de nuestro crecimiento?, le decía el hombre a su esposa mientras Aurelio trabajaba en silencio. Que cuando finalmente entendimos los pasos exactos para escalar, todo se volvió predecible. Ya no estamos adivinando qué hacer, sabemos exactamente qué sigue. Es verdad, respondió ella. Antes perdíamos años probando estrategias al azar. Ahora cada acción tiene un propósito específico y genera resultados medibles. Aurelio siguió trabajando, pero sus oídos estaban completamente enfocados en esa conversación. Por primera vez en años, estaba escuchando a personas hablar de cambio, no como una esperanza vaga, sino como un proceso sistemático con pasos específicos. Esa noche, en lugar de llegar a casa y encender la televisión como hacía siempre, Aurelio se sentó en el pequeño patio trasero de su casa con una libreta que encontró en los útiles escolares de Itzel. Por primera vez en su vida adulta, decidió hacer un inventario honesto de su situación. No para lamentarse, sino para entender exactamente dónde estaba parado. Escribió todo: sus ingresos reales, sus gastos fijos, sus deudas, sus habilidades, sus relaciones, sus patrones de pensamiento, sus reacciones automáticas ante los problemas. Era como hacer una radiografía completa de su vida, viendo huesos rotos que había estado ignorando durante años. Lo que descubrió lo sorprendió. No era que estuviera en una situación imposible, era que había estado tomando decisiones desde el miedo y la supervivencia en lugar de desde la claridad y la construcción. Cada vez que aparecía una oportunidad de crecimiento, él automáticamente elegía la opción más segura, incluso cuando segura significaba estancamiento. Se dio cuenta de que había estado viviendo como si fuera víctima de sus circunstancias, cuando en realidad había estado eligiendo esas circunstancias una decisión pequeña a la vez. Fue durante esa noche de honestidad radical consigo mismo que recordó algo que había leído años atrás sobre Carl Jung y su concepto de individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, en lugar de quien las circunstancias te han obligado a ser. Jung había descubierto que las personas no cambian porque no saben cómo cambiar, sino porque no han integrado conscientemente todos los aspectos de su personalidad, incluyendo aquellos que han estado reprimiendo por miedo o por conveniencia social. Aurelio se dio cuenta de que había estado reprimiendo partes de sí mismo que eran empresariales, creativas, ambiciosas, porque había crecido en un ambiente donde esas cualidades se veían como presumidas o irresponsables. Había construido su identidad alrededor de ser trabajador humilde, pero había sacrificado ser creador próspero. Al día siguiente, Aurelio hizo algo que nunca había hecho. En lugar de buscar más trabajo de electricista para llenar el tiempo y generar ingresos inmediatos, dedicó 2 horas a investigar sobre oportunidades de crecimiento en su campo. Descubrió que había una demanda creciente en Oaxaca para instalaciones de paneles solares y sistemas de energía renovable, un área que combinaba sus habilidades técnicas con la posibilidad de ofrecer un servicio más especializado y mejor pagado. Pero más importante aún, descubrió algo sobre sí mismo. Cuando se enfocaba en posibilidades en lugar de en problemas, su energía cambiaba completamente. En lugar de sentirse agotado después de 2 horas de trabajo, se sentía energizado después de 2 horas de planificación. Durante las siguientes semanas, Aurelio implementó lo que después llamaría el protocolo de transformación personal.
un sistema de pasos específicos que había desarrollado observando los patrones que Jung había identificado en personas que lograban cambios auténticos y duraderos. El primer paso era lo que Jung llamaba confrontación con la sombra, reconocer y integrar conscientemente los aspectos de su personalidad que había estado reprimiendo. Aurelio se dio cuenta de que tenía impulsos empresariales, visión creativa y ambición de crecimiento que había estado escondiendo porque no encajaban con la imagen de trabajador humilde que había construido. En lugar de juzgar esos impulsos como negativos, decidió explorarlos conscientemente. Comenzó a permitirse soñar con tener un negocio próspero, con ser reconocido por su expertise técnica, con generar ingresos que le dieran libertad real en lugar de supervivencia constante. El segundo paso era lo que Jung describía como la función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre opuestos hasta que surge una tercera opción que integra a ambos. Aurelio había estado viviendo en la falsa dicotomía de trabajador humilde pero pobre versus empresario exitoso pero presuntuoso. Cuando mantuvo la tensión entre esos opuestos, sin elegir automáticamente ninguno, surgió una tercera posibilidad: técnico especializado, próspero y accesible. Podía crecer profesional y económicamente sin traicionar sus valores de humildad y servicio. El tercer paso era lo que Jung llamaba individuación activa. Tomar acciones concretas que estuvieran alineadas con su personalidad integrada, en lugar de con sus miedos o con las expectativas sociales. Aurelio decidió especializarse en energía solar, no solo como estrategia de negocios, sino como expresión auténtica de quien estaba descubriendo que era. Cuéntame en los comentarios si has experimentado esa sensación de estar viviendo una vida que no elegiste conscientemente, interpretando un papel que no escribiste. Tu experiencia puede ayudar a alguien que está en el proceso de reconectar con quien realmente es debajo de las capas de supervivencia y expectativas externas. Lo que siguió fue una transformación que ni siquiera Aurelio había anticipado. En lugar de los cambios graduales que había experimentado con otros enfoques, este proceso generó resultados medibles casi inmediatamente. Durante el primer mes de implementar su protocolo de transformación personal, Aurelio no solo consiguió sus primeros 3 clientes para instalaciones solares, sino que desarrolló una claridad interior que afectó positivamente todas las áreas de su vida. Su relación con Soledad mejoró dramáticamente, porque ya no llegaba a casa drenado por estar viviendo una vida que no lo representaba. Comenzó a llegar energizado por estar construyendo algo que sentía auténtico. Ella notó inmediatamente que su marido había recuperado esa chispa en los ojos que había visto cuando se conocieron, pero que había desaparecido gradualmente durante los años de supervivencia. Sus hijos también notaron el cambio. Itzel, que había comenzado a mostrar signos de la misma resignación que había visto en sus padres, empezó a hacer preguntas sobre los proyectos de su padre. Emiliano comenzó a ayudar los fines de semana, no por obligación, sino por curiosidad genuina sobre lo que estaba construyendo. Y Xochitl, la más pequeña, simplemente disfrutaba de ver a papá sonreír cuando hablaba de su trabajo. Pero el cambio más profundo era interno. Aurelio había dejado de sentirse como víctima de sus circunstancias y había comenzado a sentirse como creador de su realidad, no de manera mágica o irresponsable, sino de manera práctica y sistemática. Había aprendido algo fundamental, que la transformación personal no es un evento sino un proceso, y que ese proceso sigue patrones predecibles que pueden acelerarse conscientemente cuando se entienden correctamente. Durante el segundo mes, Aurelio decidió documentar su proceso para entender exactamente qué estaba funcionando y por qué. Se dio cuenta de que había desarrollado inconscientemente lo que Jung habría reconocido como un método de individuación práctica, adaptado a la realidad mexicana contemporánea. El método tenía 3 fases que se repetían en ciclos cada vez más profundos. La primera fase era
Despertar consciente. El proceso de reconocer honestamente dónde estás, qué patrones has estado repitiendo automáticamente y qué aspectos de tu personalidad has estado reprimiendo o negando. No era autoflagelación, sino autoconocimiento objetivo. La segunda fase era integración creativa. El proceso de encontrar maneras de expresar todos los aspectos de tu personalidad de forma que sirvan a tu crecimiento en lugar de limitarlo. Era aprender a ser ambicioso y humilde, próspero y generoso, exitoso y auténtico. La tercera fase era acción alineada. El proceso de tomar decisiones y acciones que estuvieran en armonía con tu personalidad integrada, en lugar de con tus miedos, tus hábitos o las expectativas de otros. Lo extraordinario era que estas fases no eran lineales, sino cíclicas. Cada vez que completaba un ciclo, tenía acceso a niveles más profundos de autoconocimiento, integración y acción alineada. Al final del tercer mes, Aurelio había no solo triplicado sus ingresos mensuales, sino que había desarrollado una manera completamente nueva de relacionarse con los desafíos. En lugar de ver los problemas como evidencia de que la vida es difícil, había aprendido a verlos como información sobre ajustes que necesitaba hacer en su enfoque. Cuando un cliente se quejaba de algo, en lugar de tomarlo como ataque personal, lo veía como feedback sobre maneras de mejorar su servicio. Cuando enfrentaba un desafío técnico que no sabía resolver, en lugar de sentirse incompetente, lo veía como oportunidad de expandir sus habilidades. Su negocio de energía solar había crecido de manera orgánica pero acelerada. No solo tenía una lista de espera de clientes, sino que otros electricistas habían comenzado a pedirle que les enseñara sus métodos. Había pasado de ser un trabajador que intercambiaba tiempo por dinero a ser un profesional que creaba valor y sistemas. Pero quizás el cambio más significativo era en su calidad de vida familiar. Los domingos, que antes eran días de recuperación del agotamiento semanal, se habían convertido en días de exploración y conexión familiar. Visitaban pueblos cercanos, experimentaban con comida nueva, tenían conversaciones que iban más allá de la logística diaria. Soledad había comenzado su propio proceso de transformación, inspirada por los cambios que veía en su marido. Había decidido desarrollar una línea de productos artesanales únicos en lugar de solo vender lo que otros producían. Habían descubierto que cuando una persona en una familia se transforma auténticamente, crea un efecto dominó que inspira a otros a hacer lo mismo. 6 meses después de haber comenzado su protocolo de transformación personal, Aurelio recibió una propuesta que validó profundamente todo el proceso por el que había pasado. Una empresa de energía renovable de Monterrey quería contratarlo como consultor regional para entrenar a sus equipos técnicos en instalaciones solares residenciales. Era una oportunidad que habría sido impensable cuando estaba atrapado en patrones de supervivencia, cuando se veía a sí mismo solo como electricista humilde, en lugar de como experto técnico en crecimiento. Durante la reunión con los ejecutivos de la empresa, uno de ellos le preguntó qué había sido lo más importante en su proceso de especialización tan rápida. No fue la especialización técnica, respondió Aurelio con una claridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Fue aprender a ser quien realmente soy, en lugar de quien pensé que tenía que ser para sobrevivir. Les explicó que había descubierto que tenía aspectos de su personalidad que había estado reprimiendo por años porque no encajaban con la imagen que había construido de sí mismo, y que cuando integró esos aspectos conscientemente, liberó una energía creativa que había estado atrapada en conflictos internos. El cambio real, continuó, no viene de aprender nuevas técnicas externas, sino de integrar partes de ti mismo que ya existían, pero que habías estado negando o minimizando. La reunión terminó no solo con un contrato de consultoría, sino con una invitación para que Aurelio desarrollara un programa de entrenamiento que combinara capacitación técnica con desarrollo personal para trabajadores que quisieran hacer transiciones similares. Un año después de haber comenzado su proceso de transformación,
Aurelio organizó una reunión en su casa para compartir lo que había aprendido con otros padres de familia de su comunidad que estaban enfrentando desafíos similares. Amigos, comenzó mientras servían mole negro y agua de Jamaica en el patio que habían renovado con los ingresos de su nuevo negocio. Quiero compartir con ustedes algo que cambió completamente mi vida y la vida de mi familia. Les contó su historia sin adornos, desde los años de estancamiento hasta el momento de despertar consciente, desde el proceso de integración hasta la transformación práctica que habían experimentado como familia. La diferencia, explicó, no fue encontrar una nueva estrategia de negocios o una nueva técnica motivacional. Fue aprender a ser completamente yo mismo en lugar de la versión limitada de mí mismo que había construido para encajar en expectativas que ni siquiera había elegido conscientemente. Les enseñó su protocolo de transformación personal, no como fórmula mágica, sino como proceso sistemático que cualquier persona podía adaptar a su situación específica. Un vecino levantó la mano. Aurelio, todo eso suena muy bonito, pero yo tengo 45 años y 3 hijos que mantener. ¿No es demasiado tarde para cambios tan grandes? Hermano, respondió Aurelio con una sonrisa que reflejaba genuina comprensión. Yo empecé este proceso a los 39 años con 3 hijos y deudas que parecían imposibles de pagar. La edad no es obstáculo. La edad es experiencia que puedes usar a tu favor. Pero el tiempo que perdimos nos preocupa, insistió una señora. ¿Cómo recuperamos los años que pasamos en automático? No los recuperas, respondió Aurelio con honestidad, pero tampoco necesitas recuperarlos. Necesitas usar la sabiduría que ganaste durante esos años para acelerar el proceso de transformación. Cada año que viviste en automático te enseñó algo sobre lo que no quieres. Ahora puedes usar esa claridad para crear conscientemente lo que sí quieres. La reunión se extendió hasta muy tarde, con cada persona compartiendo sus propios patrones de estancamiento y trabajando en grupo para identificar los aspectos de su personalidad que habían estado reprimiendo. Al final de la noche, habían formado un grupo de apoyo que se reuniría mensualmente para acompañarse mutuamente en sus procesos de transformación personal, no como grupo de terapia, sino como comunidad de crecimiento mutuo. 2 años después de haber comenzado su proceso, Aurelio fue invitado a dar una conferencia en una universidad sobre emprendimiento social, no como experto en negocios, sino como testimonio viviente de que la transformación auténtica es posible a cualquier edad y desde cualquier punto de partida. Durante su presentación, un estudiante le preguntó si podía resumir en una frase lo más importante que había aprendido. Aurelio sonrió, recordando al hombre que había sido apenas 2 años atrás, atrapado en patrones que no había elegido conscientemente. Aprendí que no tienes que ser víctima de quien fuiste hasta ahora, respondió. Puedes elegir conscientemente quién quieres ser a partir de ahora, y cuando esa elección viene de tu autenticidad más profunda en lugar de tus miedos más superficiales, la transformación se vuelve inevitable. Le explicó a los estudiantes que había descubierto que el cambio real no requiere sacrificar quién eres, sino integrar completamente quién eres, incluyendo los aspectos que has estado negando o minimizando. Cuando dejas de luchar contra partes de ti mismo y aprendes a usar toda tu personalidad como recurso para tu crecimiento, continuó, descubres que tienes mucho más poder del que pensabas. Pero ¿cómo sabes si estás siendo auténtico o si solo estás justificando lo que quieres hacer?, preguntó una estudiante. Pregúntate esto, respondió Aurelio. Tu decisión te da energía o te la quita. Te acerca a la persona que respetas ser o te aleja de ella. ¿Sirve solo a tu ego o también contribuye al bienestar de otros? La autenticidad tiene una sensación específica. Se siente como llegar a casa después de un largo viaje. La conferencia terminó con una ovación prolongada, pero lo que más emocionó a Aurelio fueron los mensajes que recibió en los días siguientes de jóvenes que habían decidido aplicar su protocolo de transformación personal en lugar de esperar a tener más experiencia o mejores circunstancias. Se dio cuenta de que su experiencia personal
se había convertido en algo más grande, en una demostración de que la transformación auténtica no es privilegio de unos pocos, sino derecho de nacimiento de cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo interior necesario. 3 años después de aquel jueves, cuando había escuchado la conversación que cambió todo, Aurelio decidió escribir un libro sobre su protocolo de transformación personal, no para convertirse en gurú de autoayuda, sino para sistematizar lo que había aprendido y hacerlo accesible a otras personas que estuvieran en situaciones similares a la que él había vivido. El libro se llamó El Mapa Interior: Cómo transformar tu vida en tiempo récord usando la sabiduría de Carl Jung, y se convirtió en bestseller no por marketing agresivo, sino por recomendación de persona a persona de quienes habían aplicado sus métodos y experimentado resultados reales. Durante la presentación del libro en Oaxaca, Soledad subió al estrado para compartir su perspectiva sobre la transformación familiar que habían experimentado. «Lo que más me impresiona», dijo con lágrimas de gratitud en los ojos, «no es que Aurelio haya cambiado su trabajo o sus ingresos. Es que recuperó algo que yo pensé que había perdido para siempre: la capacidad de soñar con los ojos abiertos y de actuar desde esos sueños. Nuestros hijos están creciendo viendo que es posible cambiar conscientemente el rumbo de la vida cuando no estás satisfecho con la dirección que has tomado. Están aprendiendo que no tienen que aceptar pasivamente lo que les toque, sino que pueden crear activamente lo que desean». Itzel, que ahora tenía 18 años y había decidido estudiar ingeniería en energías renovables, inspirada por el ejemplo de su padre, añadió: «Papá no solo cambió su vida, nos enseñó que cambiar es posible y nos dio permiso para crear nuestras propias vidas conscientemente». Si este mensaje ha transformado algo en tu perspectiva sobre lo que es posible en tu propia vida, suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar que la transformación auténtica no es fantasía, sino proceso sistemático accesible a cualquier persona. Porque cuando una persona se atreve a vivir desde su autenticidad completa, automáticamente da permiso a otros para hacer lo mismo. La historia de Aurelio no terminó con el éxito del libro o con el reconocimiento público, porque las historias de transformación auténtica nunca tienen un final definitivo. Cada día era una nueva oportunidad de elegir vivir desde su personalidad integrada, de aplicar conscientemente los principios que había descubierto, de seguir creciendo en direcciones que honraran tanto su individualidad como su contribución al bienestar colectivo. Había aprendido que la transformación real no es un destino, sino un proceso, y que ese proceso se vuelve cada vez más natural y alegre cuando se practica desde la autenticidad en lugar de desde la imposición externa. Había descubierto que cuando integras conscientemente todos los aspectos de tu personalidad, cuando dejas de luchar contra partes de ti mismo y aprendes a usar toda tu complejidad como recurso para tu crecimiento, no solo transformas tu propia vida, sino que automáticamente contribuyes a la transformación de tu entorno. Porque al final, el regalo más grande que puedes darle al mundo no es una versión perfecta de ti mismo, sino una versión completamente auténtica de ti mismo, que vive con la valentía de ser quien realmente es, en lugar de quien cree que debería ser. Y esa, querido amigo, querida amiga que me escuchas, es la contribución más revolucionaria que puedes hacer. Vivir tan auténticamente que inspires a otros a reclamar también su derecho a la transformación consciente. La transformación está esperándote. Siempre ha estado ahí. La pregunta no es si la mereces o si es posible, sino si tendrás el valor de comenzar el proceso hoy mismo, en este momento, con la decisión simple pero poderosa de dejar de ser quien has sido por defecto y comenzar a ser quien eres por elección consciente.